Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues comenzamos la semana con caídas en los mercados. Parece que ese rebote que parecía que podría comenzar a mitad de la sesión del viernes, cuando veíamos ese dato del PCE, pues parece que se ha desactivado. Y de nuevo vemos a los índices a la baja, vemos de nuevo al bono de más larga duración en Estados Unidos volver a repuntar su rentabilidad con bastante importancia, vemos caer de nuevo el Bitcoin, es decir, parece que seguimos con la tónica que veíamos en los mercados hasta ese rebote que veíamos en la última parte del viernes. Hoy quizás no ha acompañado ese dato del PIB en Reino Unido, donde se ha visto en ese último dato que no está creciendo ahora mismo. También hemos tenido datos del precio de importación en Alemania que se ha visto que ha sido por encima de lo esperado. Eso aumentaría las expectativas de una posible inflación o un repunte de la inflación, aunque como venimos comentando, la economía europea puede que esté tan deteriorada que a lo mejor es complicado que aumenten los precios, aunque si esos precios aumenten desde el primero de los niveles, que es desde esas materias primas, pues sería muy pero que muy mala noticia. No que la economía esté fuerte y nos podamos permitir seguir aumentando precios, sino que la compra de esas materias primas cada vez nos cuesta más. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización del Banco Santander, que continúa con la sangría que llevamos viendo desde la semana pasada en el gráfico. La verdad que está poniendo en riesgo una zona muy pero que muy importante y desde la cual, si no rebota, podría complicarse muchísimo la vida. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Telefónica, que también estamos viendo cómo continúan las caídas y también decíamos la semana pasada que estaba en una zona muy importante de soporte que no debía perforar y la verdad que lo que estamos viendo no es para nada positivo. Y la tercera de las acciones que vamos a analizar es Grifols. Vamos a ver cuál es la situación que tenemos ahora mismo en el gráfico después de los movimientos que hemos visto en la última semana. Así que venga, vamos con las tres acciones de hoy. Bueno, pues como siempre vamos a ver estas tres acciones desde la versión web de Pro Realtime. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tenéis el enlace por si queréis os registréis de forma totalmente gratuita y además también en la descripción del vídeo vais a tener el enlace a un curso de esta versión de Pro Realtime, esta versión web donde os enseño cómo utilizarla, sobre todo para todos aquellos que estéis comenzando desde cero, porque os va a ahorrar muchísimo tiempo, ya que en apenas unas horas vais a saber todo lo que tenéis que utilizar para realizar vuestros análisis técnicos, todas las herramientas que tenéis a mano para luego vosotros analizar las acciones que queráis. Así que venga, vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es el Banco Santander. Fijaros cómo no apuntaba para nada mal a principios de diciembre, cuando veíamos un repunte bastante importante, parecía que superaba con claridad la zona de los 4,55, pero al acercarnos a esa zona de máximos anuales que habíamos visto a principio, bueno, en la primera parte del año, en mayo de este año, pues de repente vimos una caída espectacular. En un primer momento esa caída, pues bueno, de nuevo decíamos, volvemos a empezar. ¿Por qué? Porque volvemos a esa media móvil de 70 sesiones desde la cual ha intentado rebotar ya en numerosas ocasiones, fijaros, desde el mes de septiembre. Pero parece que la caída no llegó ahí a su fin, sino que ha continuado corrigiendo. ¿Y dónde nos encontramos ahora mismo? Pues en la última de las zonas de soporte que nos podría hacer pensar que quizás todavía puede mantenerse al alza y que vamos a irnos a la zona de máximos y continuar con la tendencia alcista después del parón que llevamos viendo en toda la subida en la cotización de Santander desde el año 2022. En esa media móvil de 200 sesiones es donde está ahora mismo la clave y es donde nos podemos agarrar. Si pierde esa media móvil de 200 sesiones, pues yo creo que empezaría a pintar bastante mal, más aún después de la subida que veíamos por aquí a principios de diciembre. ¿Por qué? Porque ha podido ser un claro rechazo a la zona de máximos y además un engaño. ¿Por qué? Porque la subida fue muy clara, muy fuerte, superando los máximos que habíamos visto en los anteriores meses en el movimiento lateral. Y lo que decíamos es que si eso es una trampa o un engaño para el inversor, podría provocar, si a partir de ahí corregimos y perdemos los soportes importantes, que hayamos encontrado un techo muy importante en el medio largo plazo. Ahora, si perforase la media de 200 sesiones, nos tendríamos que ir a buscar la antigua directriz bajista que teníamos desde mayo y que se encuentra muy cerca de los 4,20, un poquito por debajo, y yo creo que desactivaría ya el movimiento lateral que venimos por aquí para dar continuidad a las caídas. Habríamos visto una última ruptura en falso y podríamos empezar a corregir. Y como decimos, eso podría complicar muchísimo la vida del Banco Santander en el medio y largo plazo. ¿Por qué?
Pues porque habíamos visto, fijaros, esa primera subida en la primera parte del año, luego una corrección importante, se había apoyado en la media móvil de 70 sesiones y a partir de ahí habíamos vuelto a repuntar. ¿Qué sensación nos da este último repunte? Pues que hemos formado un doble techo en su cotización. Algo que anteriormente quizás también hayamos visto por aquí en julio. ¿Cuál es el problema? Que en julio, cuando vimos de nuevo una corrección, consiguió reactivarse a tiempo el impulso y ya conseguir esa zona de máximos. Esto estamos hablando del pasado año, ¿vale? En julio de 2023. Ahora, ¿cuál sería el problema? Que si no se frena desde la media móvil de 200 sesiones, puede que esto continúe corrigiendo y a lo mejor ya no dé la oportunidad que nos daba anteriormente para poder mantenernos al alza, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado porque quizás se podría repetir el escenario que veíamos en el año 2022. Fijaros como también hicimos un doble techo y continuamos corrigiendo bastante en el gráfico. Diferente a lo que veíamos en 2023, donde sí consiguió mantenerse al alza. Por lo tanto, es totalmente clave esa media móvil de 200 sesiones ahora mismo en el gráfico diario para pensar que no estamos formando un doble techo y que quizás vamos a poner en riesgo toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde el año 2022. La última bala para pensar que a lo mejor, pues bueno, esta caída se está alargando un poquito más después de una subida muy fuerte, sería la media de 70 sesiones, que es donde se apoyó en el mes de julio. Pero, como os digo, yo creo que en ese punto empezaría a pintar ya bastante mal si perdemos la media de 200, porque estaríamos rompiendo todo este movimiento lateral a la baja y sería muy, pero que muy mala señal. Y fijaros también el gráfico mensual. Es que estas velas son muy feas. Si hubiéramos visto esta vela o la estuviésemos viendo a principios de mes, pues diríamos, bueno, queda mucho mes. A lo mejor vemos un rebote y nos da continuidad al movimiento lateral y luego posibilidad para mantenerse al alza. Pero que hayamos visto en el mismo mes un ataque a máximos y ahora parece que está rompiendo el movimiento lateral a la baja, esta vela donde por abajo no está dejando ninguna mecha, es muy, pero que muy mala señal. Puede ser una clara vela de nos marque que vamos a seguir corrigiendo y que ponga en riesgo toda la tendencia alcista, como decimos, desde el año 2022. Por lo tanto, no podemos ser para nada optimistas. Fijaros en el gráfico horario, también pinta fatal. Vimos una subida muy vertical, un movimiento lateral para atacar esa zona de máximos y ahora la caída ha sido vertiginosa. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros, decíamos, en esa media móvil de 200 sesiones del gráfico diario, pero en el horario también se ve muy bien que estamos en esos mínimos de noviembre. Como perfore esa zona no tenemos nada claro por debajo como soporte y podríamos continuar viendo una corrección bastante importante. Por lo tanto, creo que está totalmente claro que es vital respetar esa media móvil de 200 sesiones o que si quizás vemos una última caída y la perfora, que en esa sesión veamos que se recupera y cierra por encima de ella. Quizás ahí es cuando veríamos una vela de vuelta para pensar que ya hemos puesto fin a esta corrección. Pero en principio a mí no me gusta nada. Os lo decía la semana pasada. Yo creo que era que una vez que hemos visto un movimiento tan claro al alza, donde ha hecho pensar a todos los inversores que nos iríamos a máximos y continuaría la fiesta, que de repente veamos una caída tan fuerte, pues es muy mala señal. Es muy mala señal. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver cómo va avanzando la semana y el mes, que queda ya una semana, aunque de momento no pinta para nada bien. Vamos a seguir con la segunda de las acciones, que es Telefónica, más de lo mismo. Fijaros lo que decíamos la semana pasada. Ahora dividíamos el gráfico de Telefónica entre la zona de los 4.07, antes era los 4.25, pero con la entrega de dividendos se reajusta el gráfico y lo situamos a los 4.07. Estaba muy bien dividido en esa zona, entre la parte alta donde la cotización volaba de Telefónica y nos íbamos a buscar zonas que hace muchos años no veíamos, incluso esos máximos en los 7 euros, por encima de esos 7 euros, pero decíamos que por abajo solo nos esperaba la zona de los 2 euros, que era la zona a la que se ha ido cuando ha perforado esa zona tan vital de los 4,07. Ahora lo había conseguido superar en los últimos meses, pero de nuevo fijaros las velas que estamos viendo, son velas clarísimas de caídas y de que está poniendo en riesgo toda la subida, más aún cuando veíamos esta vela de rechazo y esa divergencia. La semana pasada, pues fijaros que decíamos, bueno, en principio podemos pensar que a lo mejor se mantiene sobre la media de 70, incluso la media móvil de 200 sesiones, pero fijaros cómo ya está perdiendo la media 70, la media de 200 sesiones y nos estamos alejando de la zona de los 407. Por lo tanto, ¿en qué se puede acabar convirtiendo todo esto que estamos viendo ahora mismo en el gráfico en una ruptura en falso? Aquí, esa zona tan importante. Y eso es muy,
pero que muy negativo. En el medio y largo plazo, quizás nos quedaría la esperanza de daros la vuelta sobre la media móvil de 70 sesiones, que fue la que actuó como soporte, fijaos por aquí, a principios de año, para dar comienzo a la subida. Pero si ya perforase esa zona, yo creo que definitivamente estaríamos al comienzo, de ahí digo al comienzo, de una nueva tendencia bajista en el medio y largo plazo. Y es que si os fijáis, en el gráfico diario, es que tampoco pinta nada bien. Es que la sesión del viernes tenemos el rebote, la cotización de Telefónica continuó corrigiendo, hoy continúa corrigiendo y no tenemos ninguna zona clara de soporte hasta la zona de los 3,80, donde teníamos este movimiento lateral por aquí. Por lo tanto, pues la situación es bastante fea. Ahora mismo en Telefónica, tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo. En el gráfico horario, fijaros que ha sido una caída también muy fuerte, muy pocas sesiones, donde quizás parece que ha roto esas esperanzas de por fin romper esa zona tan importante, los 4,07, y quizás dar comienzo a una nueva tendencia alcista en el medio y largo plazo, porque es donde poníamos la separación, como decíamos, de la parte baja con la parte alta del gráfico de Telefónica. ¿Podríamos estar viendo ahora una divergencia? Pues seguro que muchos lo piensan, que bueno, en este punto, pues a lo mejor estamos viendo un nuevo mínimo decreciente en la cotización, mientras que en el RSI, pues estamos viendo un mínimo creciente. Puede llegar a pensarlo alguien en este momento, pero ya lo sabéis lo que pienso de las divergencias. Yo creo que esto no es razón suficiente para pensar que la cotización se va a dar la vuelta ya, más aún cuando estamos viendo unas caídas tan virulentas, estamos viendo la cotización por debajo de la banda inferior de Bollinger, eso es muy bajista, no vemos señales de recuperación, es decir, cuidado porque esto, como decimos, puede continuar corrigiendo y además la siguiente zona de soporte estaría en los 3,80. La vela que dejó la semana pasada en el semanal fue malísima, es una vela que únicamente daba a pensar que íbamos a seguir corrigiendo y como decimos ahora, pues esta semana hemos seguido corrigiendo y hasta la media móvil de 70 sesiones que está a los 3,81, donde decíamos que teníamos ese movimiento lateral, pues no tenemos ningún soporte. Y además fijaros, la vela mensual, qué fea es. El mes pasado decíamos, bueno, hemos visto mucha volatilidad, pero por fin, pues bueno, al cierre de mes nos recuperamos y cerramos por encima de la media móvil de 200 sesiones, que decíamos que podría ser clave también para darnos una señal de que se puede mantener al alza en el largo plazo, porque por aquí hace poco más resistencia. Pero ahora, después de titubear con ella, está cayendo con mucha fuerza y la vela que está dejando este mes es muy negativa. Fijaros como por aquí, en agosto de 2018 también intentó recuperar la media de 200 sesiones, estuvo unas cuantas velas por ahí, no consiguió mantenerse por encima de la media de 200 y volvimos a corregir con muchísima fuerza. Ahora, pues cuidado, porque podría estar sucediendo exactamente lo mismo y ya vimos que la caída fue muy fuerte, hasta la zona de los 2 euros. Vamos a ver que también en el más largo plazo podemos apreciar en la media de 70 sesiones del gráfico mensual la zona de los 3,74, esa media de 70. Ahí se junta todo, en el movimiento lateral en el gráfico diario, también hemos dicho en el gráfico semanal, fijaros, la media móvil de 70 sesiones y también está ahí la media de 70 en el mensual. Por lo tanto, esa zona es clave. Si la perfora, yo creo que mucho cuidado porque Telefónica podría comenzar que estamos al comienzo de una importante tendencia bajista, ya más en el medio y largo plazo. Y vamos con la última de las acciones, que es Grifols. Fijaros cómo vimos una caída muy fuerte en el mes de noviembre y ahora pues parecía que se empezaba a recuperar. Lo que comentábamos es que deberíamos tener cuidado porque podría que fuese simplemente un rebote. ¿Hasta dónde? Pues a lo mejor situamos la primera zona en los 8,91, esa zona que tenemos primera resistencia, y por encima la media de 70 y la media de 200. Y ahí es donde podría estar el objetivo de este simple rebote. ¿Por qué? Pues porque anteriormente había actuado como soporte la media de 70. Pues ahora la cotización podría volver hasta ella, consolidarla como resistencia y dar continuidad a la caída. Y de momento es lo que estamos viendo, esta caída. ¿Qué es lo positivo? Pues que de momento se ha frenado justamente en ese gap que tenía la apertura que veíamos el jueves 12 de diciembre. Si en esa zona de nuevo intentase rebotar y superar la media de 70 y de 200 sesiones sería positivo. ¿Por qué? Porque hemos rebotado, sí, en un primer momento nos hemos chocado en esa zona como resistencia, pero en una nueva caída hemos formado ya un máximo creciente en esta posible nueva tendencia alcista, pero ahora, como os digo, deberíamos rebotar, no entrar a cierre en esta zona del gap y superar la media de 70 y 200 sesiones, y ahí sí que se activaría quizás recuperar todo lo perdido y volver hasta la zona de los 10,55, donde parecía que lo estaba haciendo muy bien y estaba rompiendo el movimiento lateral. Fijaros que en Grifols
pasó algo muy parecido, que en Telefónica superábamos la zona de los 10,55, que era muy importante para pensar que nos volveríamos a la zona de los 12 euros, pero vimos una divergencia en el último momento, una ruptura en falso y a partir de ahí una caída muy fuerte. Aquí se activaba la divergencia, volvimos hasta esa zona, la consolidamos con resistencia y caída espectacular. ¿Que vino de la mano de noticias estas caídas? Sí, pero fijaros cómo el análisis técnico muchas veces nos da pistas de lo que puede acabar sucediendo. Si ahora lo que vemos las siguientes sesiones es que entra de nuevo en la zona del gap y continúa corrigiendo, pues yo creo que no nos va a quedar más remedio que volver a visitar la zona de los 8 euros, quedarnos muy cerquita de ella, donde ya estuvimos en julio, donde nos quedamos muy cerca en agosto, donde estuvimos en enero también, y esa zona que perforamos en marzo de este año. Por lo tanto, pues parece que es el suelo más fiable que podemos tener ahora mismo en la cotización de grifos. Lo malo es, y esto lo decimos siempre, es que cuando vemos una ruptura al alza que luego se acaba convirtiendo en una ruptura en falso, el movimiento posterior a la baja suele ser muy fuerte. Lo hemos visto, pero cuidado, no esté anticipándonos a ruptura en falso, que ahora vamos a ir hasta la zona de los 8 euros para perforarla y dar continuidad a la caída. Y continuar con esa tendencia bajista que llevamos viendo, fijaros, desde el año 2020 en su cotización. Vamos a ver también las velas semanales y mensuales. Fijaros cómo la vela semanal, pues de momento, la que dejó la semana pasada, era bastante negativa. Fijaros cómo también veíamos una ruptura de la media de 70 en el mes de noviembre, que al final quedó en nada, quedó una ruptura en falso y eso es lo que provoca también una caída tan fuerte. Y ahora las velas, por ejemplo, la que dejó la semana pasada, es una vela en la que no indicaba que fuera a continuar al alza, sino que podríamos continuar corrigiendo. Y la vela mensual que está dejando, pues bueno, fijaros cómo después de unos cuantos meses intentando cerrar por encima de la media de 6 sesiones, el mes pasado ya cerró por debajo de ella con esas caídas tan fuertes, este mes ha intentado recuperar, pero parece que no tiene fuerza suficiente. Sería positivo que de cara a la última parte de este mes consiguiésemos superar de nuevo la media de 6 sesiones. Quizás nos podría confirmar que de nuevo ya hemos hecho suelo y vamos a ver un rebote. Está ahora mismo en los 9,38. Es posible, claro que es posible, pero como os digo, debemos empezar a rebotar ya. Porque si continúa corrigiendo, quizás nos estaría dando una señal de que va a continuar la caída y de que nos vamos a ir a buscar la zona de los 8 euros. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Va a ser una semana un tanto extraña. Ya lo sabéis, mañana es Nochebuena, pasado Navidad, es decir, vamos a ver a los mercados que no están cotizando durante todo el día, sesiones más cortitas, menos movimiento, menos volumen, o por lo menos eso sería lo que deberíamos esperar. Aunque sí que es verdad que hoy estamos viendo unos movimientos aún que otro extraños para ser las sesiones que son, porque es Navidad, entonces suele haber poco movimiento. Y la verdad que para estar donde estamos, el movimiento que estamos viendo, en mi opinión, es importante, sobre todo a la baja. Así que bueno, esta semana, el miércoles, pues evidentemente no voy a grabar vídeo. El martes, mañana, veremos a ver si tengo un ratillo, no lo sé de fijo, si tengo un ratillo. Analizaremos mañana 3 acciones también y comentaremos a ver qué tal está la situación, pero bueno, no sé si voy a estar mañana, así que ya me anticipo, os felicito a todos la Navidad, espero que paséis muy buenos días con vuestros amigos, con vuestra familia, con quien vosotros queráis. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, que no nos vemos, a desconectar un poco y a pasar unos buenos días con familia o amigos. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.